Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Daniel León y junto con mis compañeros Luis Carlos Leguizamón, Jafet Eduardo Tejedor, Miguel Ángel Vargas y Daniela Romero García nos correspondió el tema de cooperativas de trabajo asociado. Para comenzar, las cooperativas de trabajo asociado son organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la economía colombiana. Estas personas asocian a personas naturales y estas son gestoras y contribuyen económicamente a la cooperativa con el fin de satisfacer las necesidades de sus asociados o la comunidad en general. El artículo 10 del decreto 4588 del 2006 nos indica que el trabajo asociado cooperativo es la actividad libre autogestora física, material o intelectual o científica que desarrolla en forma autónoma un grupo de personas naturales que han acordado asociarse solidariamente fijando sus propias reglas conforme a las disposiciones legales con la finalidad de generar empresa. Además, encontramos que la Corte Constitucional en sentencia C211 del 2000 señala que las cooperativas de trabajo asociado nacen de la libre voluntad de un grupo de personas que se asocian para trabajar o que se unen para trabajar mancomunadamente bajo sus propias reglas, estatutos o reglamentos internos, y también nos indica que estas personas tienen derecho a sus respectivas contribuciones por lo aportado a las cooperativas. También nos señala que excepcionalmente y de manera transitoria o ocasional, los asociados de estas cooperativas podrán contratar a personas externas o trabajadores no asociados a estas cooperativas para la realización de ciertas actividades especializadas de las cooperativas. Bueno, las cooperativas podrán constituirse o deberán constituirse con un número mínimo de 10 personas y las cuales gozarán de autonomía para conformarse de acuerdo a, o mejor dicho, hablando de sus cargos o la forma de cómo se llevarán a cabo la ejecución de actividades dentro de la cooperativa. El artículo dice que el objeto social de estas cooperativas es generar y mantener el empleo de sus asociados. Es importante resaltar que cuando se traten de temas como salud, educación, transporte y vigilancia, las actividades que realiza la cooperativa deben ser unas actividades especializadas. Es decir, que las personas que lleven a cabo estas actividades deben contar con un grado mínimo de conocimiento para llevar a cabo estas actividades. Bueno, en la eventualidad en que les sea posible contratar a las personas asociadas, deberán hacerlo bajo ciertas condiciones. Algunas de estas son como lo indica el artículo 6, que el asociado contratante deberá responder por la ejecución de la actividad que está realizando esta persona que no es asociada a la cooperativa. Es de precisar que el artículo 3 de la ley 79 de 1988 nos define que el acuerdo cooperativo es un contrato que se celebra por un número determinado de personas con el objeto de crear y organizar una persona jurídica de derecho privado denominada cooperativa, cuyas actividades deben cumplirse con fines de interés social y sin ánimo de lucro. Algunos ejemplos de cooperativas encontré como Colanta y Comeva. Y en los casos en que puedan contratar los asociados existen 3 excepciones. Sabemos que no podrán vincular personas naturales no asociadas, salvo primero, para trabajos ocasionales referidos a labores distintas normales de la cooperativa, para reemplazar temporalmente a un asociado siempre y cuando no sea una labor indispensable
que esté en armonía con sus estatutos. Es decir, que deberá estar en armonía la ejecución de esta actividad y los estatutos. Y tercero, lo podrá hacer para vincular un personal especializado en la materia que se vaya a realizar, en la actividad que se vaya a realizar, para que sea una labor indispensable. Y para finalizar, el artículo 16 nos indica que el asociado que sea enviado para cumplir alguna actividad a otra persona natural o jurídica, el asociado que sea enviado para cumplir con alguna función con alguna otra persona natural o jurídica, será denominado, o se considerará más bien, una persona dependiente y más no un intermediario. Gracias. Bueno, yo les voy a hablar del artículo 4 de este decreto. El artículo 4 nos habla de el número de asociados que para la constitución de las cooperativas de trabajo asociado. Bueno, se dice que es un mínimo de 10 asociados y un máximo o las que tengan mejor, menos de 20 asociados. En los estatutos o reglamentos se deberán adecuar los órganos de administración y las vigilancias a las características de las corporativas, ¿sí? También se efectuará las posibilidades de división de trabajo y la aplicación de la democracia directa dentro de estas corporaciones, ¿sí? Así como también se darán las actividades específicas dentro de la cooperativa, ¿sí? Y se tendrá también dentro de la cooperativa la democracia directa para poder elegir a los asociados y a los particulares de las corporaciones. Bueno, ahora vamos a hablar del artículo 7 de este decreto, que nos habla del reconocimiento y del funcionamiento de las cooperativas y las precorporativas asociadas. Bueno, el reconocimiento de estas cooperativas y precooperativas de trabajo asociado deben cumplir los requisitos que encontramos en la ley 79 de 1988, ¿sí? En el artículo 15 de la ley 79 de 1988, que nos da los 5 requisitos para el reconocimiento de las personerías jurídicas. Bueno, este reconocimiento y estos requisitos se dan junto con la constancia de la autorización del régimen del trabajo y de compensiones pedidas por el Ministerio de Protección Social. El reconocimiento lo da la Superintendencia de Economías Solidarias en los artículos ya mencionados de la ley 79 de 1998. Muchas gracias. Buenas tardes, vamos a hablar del decreto, vamos a continuar con la intervención que tenemos del decreto 4588 del 2006. Vamos a hacer la intervención en el capítulo 6, donde se encuentra todo lo relacionado en materia de salud, de seguridad social integral, que se debe gestionar y garantizar por parte de las cooperativas y precooperativas de trabajo asociado. Encontramos un articulado el articulado del 26 al 32, y allí encontramos unas disposiciones normativas, las cuales habla de la responsabilidad de las cooperativas y precooperativas frente al sistema de seguridad social, y nos dice que la responsabilidad de los trámites necesarios para la posterior afiliación y el pago de los aportes al sistema de seguridad social integral es por parte de las precooperativas y cooperativas. También están obligadas a la afiliación de sus asociados al sistema de seguridad social integral. Asimismo, están obligados a seguir las disposiciones normativas que estén vigentes sobre esta materia. También hace referencia a que las cooperativas no podrán decidir que no se obligan a la afiliación del sistema de seguridad social integral por el hecho de que sus asociados aparezcan como beneficiarios en un régimen contributivo de salud y pensión o como cotizantes en un régimen excepcional de salud y pensión. También que aparezcan como afiliados independientes por otras empresas, ya en el tema de los contratistas, también nos toca algo referente a eso, entre otras intervenciones que hace
que hace este decreto allí. Encontramos también el IBC. Aquí nos habla del IBC, que es la afiliación a el ingreso base de cotización en materia de salud, y pensión y riesgos profesionales. Nos habla que los trabajadores asociados son afiliados al sistema de seguridad social integral, y para su afiliación se tiene en cuenta como base para liquidar sus aportes todos los ingresos que perciba el asociado. También nos hace referencia a que el IBC no podrá ser inferior a un salario mínimo legal mensual vigente. Buenas tardes, voy a hablar de los tipos de cooperativas, la cooperativa de interés social y la cooperativa de transporte. La cooperativa de interés social son sociedades constituidas por personas que tienen intereses o necesidades comunes y que se asocian para realizar una actividad empresarial dirigida a satisfacer las necesidades. Sus principales características son en que se basan en la solidaridad entre los socios. Los socios aportan capital y trabajo y su responsabilidad por las deudas sociales. El capital social mínimo será fijado en los estatutos, como queden, y esas sociedades no tienen un ánimo de lucro. Los beneficios suelen reinvertirse en la empresa. En denominación debe configurar el nombre de sociedad cooperativa más la comunidad que es donde se ubique. Tributan por el impuesto de las sociedades. Según el grado de asociación se distinguen en dos tipos de cooperativas, que es el primer grado y de segundo grado. Los órganos de gobierno que conforman esta sociedad cooperativa, la Asamblea General, indica solo un artículo a las cooperativas de transporte, en el entendido de que deben tratarse del servicio que es público. Voy a hablarles del capítulo 5 del régimen del trabajo asociado y compensaciones, donde tiene que ver con el artículo 22, que corresponde a la obligatoriedad y su autorización, donde estas cooperativas y precooperativas de trabajo asociado tendrán un régimen de trabajo y de compensaciones, la cual será revisado y autorizado en el Ministerio de Protección Social, los cuales hacen parte de los estatutos de la cooperativa. Es la Asamblea General la que debe aprobar y reformar el régimen de trabajo asociado y de compensaciones. Será el Consejo Administrativo establecer las políticas y procedimientos que se requieran. El artículo 23 nos habla de la obligación de las sociedades y es de acatar el régimen de trabajo y sus compensaciones, donde se debe acordar un régimen de trabajo asociado y de compensaciones donde los asociados, en su conformidad con lo que se estableció en el presente decreto, que es en el decreto 4588 del 2006, será autorizado por el Ministerio de Protección Social de los Trabajadores, y estos quedarán obligados a acatarlo y cumplir sus disposiciones. Muchas gracias. Mi nombre es Daniela Romero García y el día de hoy les voy a explicar el artículo 24 y el artículo 25 del decreto que ya mencionaron mis compañeros. Entonces, enfocándonos en el artículo 24, vamos a hablar de un contenido del régimen de trabajo asociado, y ese nos dice que debe contener ciertos aspectos importantes para su desarrollo. Entonces, hablando del primer aspecto, nos habla de unas condiciones o unos requisitos que debe tener en cuenta para poder desarrollar o ejecutar la labor o la función, ¿sí? Entonces nos habla que conformidad con el objeto social de la cooperativa o de la precooperativa del trabajo asociado. Como segundo aspecto tenemos como los aspectos generales, que estos se basan en torno a la realización del trabajo. Entonces acá hablamos de unas jornadas, hablamos de unos horarios, de unos turnos, de unos días de descanso, de unos permisos, de unas licencias y de las demás formas de ausencias temporales, ¿sí? También hablamos de un trámite para solicitarlas, también para justificarlas y autorizarlas.
Las incompatibilidades y las prohibiciones en la relación del trabajo asociado también entran en este ítem. Y acá hay que tener en cuenta los criterios que se aplicarán para los efectos de valorización de oficio o los puestos de trabajo. Hay que tener en cuenta el proceso o el periodo de proceso de capacitación del trabajador. Sí, en este caso el asociado que lo habilite por las actividades que desarrolla la cooperativa. Y estas están consagradas en las actividades de educación, de capacitación y de evaluación. Como un tercer ítem tenemos los derechos y los deberes relativos a la relación del trabajo asociado. Y como un cuarto tenemos las causales y las clases de sanciones. También hablamos del procedimiento y los órganos competentes de su imposición. Y aquí debemos de tener en cuenta la forma de interponer y de resolver los recursos, ¿sí? Procurando siempre garantizar en todo caso el debido proceso. Como quinto aspecto tenemos las causales de suspensión y determinación relacionadas con las actividades de trabajo y también la indicación del procedimiento previsto para la aplicación de estas mismas. Como sexto aspecto tenemos las disposiciones en materia de salud ocupacional y también en prevención de riesgos profesionales, que estas también deben de aplicarse en los centros de trabajo y sus asociados. Como séptima y último aspecto para este artículo 24 tenemos las demás disposiciones generales que se consideren convenientes y que sean también necesarias para regular toda la actividad del trabajo asociado. Estas no podrán contravenir los derechos constitucionales o legales en relación con la protección especial de toda forma de trabajo. Y también entra acá los tratados internacionales que se adoptan en esta materia. En el artículo 25 tenemos el régimen de compensaciones. En esas compensaciones hablamos que son todas las sumas de dinero que recibe el asociado, ¿sí? Que son pactadas como tales o también por la ejecución de su actividad material o inmaterial. Y estas no constituyen un salario. Hablando de las compensaciones, se deberán establecer buscando retribuir de manera equitativa y también del trabajo, teniendo en cuenta la labor desempeñada, ¿sí? Y también el rendimiento y la cantidad aportada. Hablando de estas, se habla que el asociado podrá autorizar de manera escrita que su aporte sea descontado de la compensación que reciba durante el respectivo periodo. Y en todo caso resulte superior a la compensación recibida, el asociado deberá de asumir la diferencia, ¿sí? De igual manera se debe proceder en todo caso que no reciba la compensación durante este periodo. Entonces, hablando de estas compensaciones, nos habla también que el régimen de compensaciones y cooperativas y precooperativas de trabajo deberá contener unos aspectos importantes. El primero, cuando hablamos del monto, ¿sí? Y nos habla acá que las modalidades de compensación o los niveles o las escalas para los diferentes trabajos y labores que se desarrollen y el periodo y la forma de pago. Como segunda, hablamos de las deducciones y también las retenciones de las compensaciones que se puedan realizar al trabajador, que en este caso debe ser asociado. Muchísimas gracias.